Don Javier López, ex embajador de España ante la Alianza Atlántica, o en la OTAN. El primer embajador de España en la OTAN. Sí, señor, el primero. ¿Y usted cómo se le queda el body viendo a Sánchez y su actuación hoy en esa cumbre? Pues muy entristecido, muy entristecido. Por varias razones. Primero porque contemplar mi país, España, en un grado tal de duda generalizada con respecto a nuestros comportamientos, me parece doloroso, ¿no? Y eso lo hemos conseguido, ¿no? Lo ha conseguido, porque aparte de otras consideraciones, lo que está claro es que en este momento España, dentro de los 32, pues es un país mal visto por el resto, por los 31. Segundo, el 5% es una cantidad importante, no queda absolutamente ninguna duda, pero claro, es un 5% a calcular en 10 años, ¿no? De manera que eso se podía calcular, y yo comprendo perfectamente las dificultades para hacerlo cuando estamos en el 1,28%, ¿no? Pero en fin, eso se hace, ¿no? Y desde luego, como bien decías, lo ha firmado, de manera que no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo, no? Lo que está pasando es que hay un intento clarísimo, evidente, de variar la atención pública de lo que está ocurriendo en el PSOE y en el Partido Socialista y en el gobierno socialista con respecto a diversos grados de corrupción a los que no quiero referirme en detalle, ¿no? De manera que la atención pública quede diferida, ¿no? Y quede desviada hacia el tema de la OTAN, y al mismo tiempo, por otra parte, también conseguir pues, que los aliados, pues, los separatistas, los terroristas, los comunistas, en el fondo les sigan adelantando, porque al fin y al cabo hay que recordar los momentos de la entrada de España en la OTAN. ¿Te acuerdas que el socialismo en aquel momento estaba en OTAN de entrada? No. Bueno, hoy Podemos le ha pedido incluso que salga de la OTAN, España. Claro, y en este momento están OTAN de entrada, sí, ¿no? Y yo creo que, claro, ese doble planteamiento que por una parte le permite mantener la coalición con todos esos que están a favor de la salida de la OTAN, y por otra parte la desviación de la atención pública de todo lo que está ocurriendo en este momento, que es tremendo, ¿no? El Partido Socialista es lo que nos lleva a esta situación, que es enormemente negativa para nuestra imagen exterior, para nuestra imagen interior, y que al mismo tiempo también nos crea una serie de problemas, porque claro, yo la verdad es que en toda mi vida profesional, en toda mi vida personal, nunca, ni siquiera en los peores tiempos del franquismo, había sentido ese sentimiento de abandono, ¿no? Y claro, la historia final es que además nos viene Trump, y que conste que a mí no me produce ninguna emoción Trump, ¿no? Pero nos viene Trump para decirnos que nos va a castigar con un aumento de los aranceles, ¿no? O sea, ha venido a decir Trump, creo que lo ha resumido alguna editorial por ahí, en alguno de los titulares que he visto, viene a decirnos que yo le voy a pegar una patada en el trasero a Sánchez, pero lo vais a pagar vosotros, los ciudadanos, los españoles, más o menos. Sí, con el tema de las exportaciones. Claro, ahora hay que saber si esto se puede materializar o no. Si es una amenaza y se queda en una amenaza solamente, o esto lo va a materializar Trump en la medida en que ya ha visto cómo actúa Sánchez. ¿Eso cómo lo ve? De Trump se puede esperar absolutamente cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Es decir, lo estamos viendo también con el resto de los aranceles. Ha amenazado a los chinos con los aranceles los chinos lo han negociado y en este momento están intentando reducir los aranceles. También depende de la respuesta, ¿no? Yo sí creo que en este momento lo que tiene que hacer España es lo que tiene que hacer Sánchez, es llamar a Trump personalmente, pedir una entrevista con él, explicarse, y al mismo tiempo del tema de los aranceles dejarlo completamente fuera, y al mismo tiempo una explicación que permita, digamos, la reentrada de España en la normalidad de lo que son los miembros de la OTAN, los aliados de la Alianza Atlántica, al mismo tiempo la normalidad en las relaciones bilaterales. Eso lo tenemos que hacer porque si no vamos a entrar en una dimensión que no podemos calcular, porque efectivamente con Trump no se pueden calcular las cosas, pero una vez que el señor presidente de los Estados Unidos se pone chulo, por decirlo suavemente, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Queda España como un país gamberro, dada la posición que Sánchez mantiene, ya no solamente ante Trump, que probablemente sea el primero que así nos pudiera calificar, ¿no?, sino con todos sus socios europeos, los aliados europeos, que han visto cómo ha actuado, se ha aislado, dicen que unas veces, voluntariamente, otros dicen que no, que es que lo han aislado
en la medida en que, bueno, estaba dispuesto a dinamitar la cumbre. Franz Selten lo advirtió, dice, este señor viene a romper el consenso de la cumbre, en un momento en que si algo se necesita es unidad en esta circunstancia no histórica. Dice, y ahora viene aquí a romper el posible acuerdo y la necesidad de que efectivamente todos los países incrementen su gasto en defensa. Se podrá discutir efectivamente si es mucho o poco, tal, pero discutir y llegar a un término medio, ¿no? Pero es que ha llegado y ha dicho, da igual, yo firmo el 5% y yo me quedo en el 2%. Quedamos como un país dudoso, ¿no? Que es una característica enormemente negativa para cualquier proyección internacional, ¿no? Y que por otra parte habíamos recuperado precisamente a partir del momento de la transición, cuando, entre otras cosas, entramos en la Alianza Atlántica. Quedamos en un país dudoso y yo creo que eso es enormemente negativo desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista nacional, también de la credibilidad, ¿no? En este momento estamos instalados en la imprevisibilidad de comportamiento, ¿no? Y en la dudosa imprevisibilidad de comportamiento. Yo creo que eso es enormemente grave y, como digo, tiene unas consecuencias nacionales, tiene unas consecuencias internacionales y para mí el tema central es que esto no tiene nada que ver con la OTAN, no tiene nada que ver con las necesidades de España, no tiene nada que ver con los planteamientos que debemos hacernos desde el punto de vista internacional, tiene que ver exclusivamente con las necesidades del presidente del gobierno para continuar en la Moncloa, ¿no? Punto. Y al mismo tiempo también, digamos, arriesgando toda una serie de cosas que me parecen enormemente graves, ¿no? Al fin y al cabo, como digo, y vuelvo a repetir, el 5% es muy alto y todos estos planteamientos que están haciendo, diciendo que al fin y al cabo no podemos sacrificar las atenciones sociales, es evidente, ¿quién lo está pidiendo? Pero hombre, digamos, por ejemplo, podríamos comenzar reduciendo el gobierno, ¿no? Necesitamos 22 ministerios, por ejemplo, ¿no? Necesitamos unos cuantos intérpretes para los pinganillos en las Cortes. No digo yo que comparativamente sea grandes cantidades, pero vamos a ir comprobando, es decir, y haciendo preguntas. ¿Hay alguien en el Congreso o en el Senado, alguno de los miembros del Congreso o del Senado, que no sepa hablar español? Y ir investigando todas aquellas cosas que, sin afectar a lo que es el bienestar de los españoles, por unas razones o por otras se podían suprimir. Y, insisto, necesitamos 22 ministerios. No podíamos vivir con 12 ministerios. De manera que, para mí, el tema es un tema central, exclusivamente derivado de las necesidades personales y políticas del presidente del gobierno. No tiene que ver con la política exterior española, no tiene que ver con el prestigio exterior español, no tienen que ver exclusivamente con sus planteamientos. Es decir, no sé exactamente qué es lo que estaríais hablando en este momento si no fuera por el tema de la OTAN, pero seguramente estaríais hablando de Ábalos, estaríais hablando de tal, claro. De verdad que inevitablemente hoy tenemos que hablar de esto porque es una de las noticias del día. Claro, pero eso, es lo que eso no será nunca obstáculo para que dentro de un ratito cambiemos el giro, el guión y hablemos de eso, de Ábalos y de Cerdán y de todo aquello que más le preocupa, como antes hemos hablado, por ejemplo, del caso de su mujer, de Begoña Gómez. Ahora bien, él se ha aislado porque es una postura que él necesitaba de alguna forma testimoniar en la cumbre, o lo han aislado. El hecho de que no haya tenido prácticamente contactos con los primeros ministros. Se ha visto que ha pasado, las imágenes que hemos visto, lógicamente, se ha ido a sentar a la silla donde le correspondía, o el sillón donde le correspondía, dentro de la organización que estaba ahí. Y luego se ha visto incluso hasta en la foto esta de familia que se llama, que vamos, sale un poquito más y se queda fuera del cuadro. Se va un poquito más allá y se queda fuera del cuadro. En la foto de familia también, digamos, ¿quién estaba en las primeras filas? En las primeras filas estaban los presidentes del gobierno, es decir, los jefes de Estado, ¿no? Empezando por los reyes holandeses, ¿no? No, pero esa ha sido... Pero luego, ahí estamos viendo la segunda. ¿Esa fue ayer? Hoy también, hoy no estaban los reyes ya en esta. Esta ha sido la previa al comienzo de la... Están en la primera fila, que cueste que no conozco sí, ahí yo he visto, identifico a Erdogan, a Rute, identifico a Trump. Ahí están los presidentes. Starmer también, el primer ministro. Ahí está el primer Erdogan. ministro. Luego viene este bajito, no sé quién es, el que está entre Erdogan y Sánchez, no sé quién es. Y luego ya viene Sánchez, que un poquito más y se queda fuera de él. Yo creo que él se ha retirado. Mi interpretación de esa foto es que él se ha retirado, ¿no?
Pero no sé, no sé. Parece que él está llevando a cabo toda la escenografía que le permite afirmar lo que está afirmando, ¿no? Que es lo que quiere mantener una política social que no se vea afectada y al mismo tiempo también ir traduciendo toda una serie de mensajes que por una parte le viene bien para sus aliados y por otra parte también le viene bien para desviar la atención pública. Yo creo que el tema fundamental es que este es un tema doméstico, no es un tema internacional. Sí, sí, efectivamente. ¿Alguna pregunta para el embajador Pérez? Sí, embajador, usted que tiene experiencia en estas cosas, claro, se firma un acuerdo, no se cumple y ¿qué pasa? No pasa nada. Bueno, digamos, claro, no hay... Lo pregunto porque, por ejemplo, la Constitución española, tenemos experiencia y precedente. La Constitución española dice, el Gobierno presentará los presupuestos antes o sea, a partir del 1 de octubre, el último trimestre del año. Pero no dice qué pasa si no se presentan. Sánchez dice, como no pasa nada, no los presento. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es decir, ¿cuál es el nivel coercitivo de que puede tener un acuerdo de estos? Digamos, los niveles coercitivos son diversos, ¿no? Son diversos. ¿Cuáles son por ejemplo, volviendo a Naciones Unidas, yendo a Naciones Unidas, las decisiones del Consejo de Seguridad sí son coercitivos, ¿no? Y por eso el Consejo de Seguridad también se ve en una situación bastante peculiar porque hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen el derecho de veto. Y naturalmente entonces eso quiere decir que desgraciadamente el Consejo de Seguridad no siempre puede tomar las decisiones. ¿Las decisiones de la Asamblea General son coercitivas? No. Y hay muchas decisiones de la Asamblea de Seguridad que por otra parte reflejan la mayoría de los miembros que son enormemente contundentes, sin embargo no son coercitivas. ¿Es coercitiva la decisión de la OTAN sobre el 5%? Estrictamente no, es decir, hay un juez, hay una instancia judicial que podría castigar a España por no, pues no, eso no existe. Ahora, lo que sí existe es un ambiente, digamos, de equiparación, de análisis político, que sin ser directamente o legalmente coercitivo, sin embargo, tiene unas consecuencias políticas en donde España queda, digamos, disminuida desde el punto de vista de su prestigio internacional. Eso es lo que estamos contemplando y eso es lo que vamos a contemplar. Y eso tiene unas consecuencias enormemente graves, ¿no? Es decir, mutatis mutandis, eso es lo que nos pasaba durante el franquismo. ¿Dónde estaba España durante el franquismo? En ninguna parte, en ninguna parte. ¿Qué es lo que hicimos precisamente para situar a España donde debía estar? Pues fijarnos en dónde estaban todos los países que eran demócratas, que tenían el respeto, que participaban de la vida internacional, que participaban de la OTAN, que participaban del mercado común. Claro, eso ¿cómo se consiguió? Afirmando que estábamos dispuestos a seguir las normas básicas de comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que esa decisión de España, esa línea de España de conducta, de sentar las bases, de seguir las bases de los acuerdos de los demás, está rota. Está rota. Sí, yo quería preguntarle dónde está la trampa, porque es lo que la trampa de Pedro Sánchez, porque es lo que yo me preguntaba desde el principio, porque por un lado España afirma el papel como los 32, el papel que afirma que hay que llegar a ese 5% del PIB en recursos para la defensa. Pero por otro lado, él se saca de la manga un párrafo en la rueda de prensa en la que dice que hay flexibilidad para España, para que determine su propio camino, para alcanzar los objetivos en capacidad y que España puede determinar los recursos anuales necesarios. A lo mejor es un párrafo que se podía aplicar a los 32 firmantes, porque claro, los 32 firmantes van a trazar su propia ruta para llegar a ese 5%. Entonces, la trampa está ahí, la trampa está en el lenguaje. Bueno, hoy decía Rute, fíjate, sobre eso, Ignacio, hoy decía el propio Rute, cuando lo han preguntado de nuevo, dice, aquí no hay nada que interpretar. Dice, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. O sea, que es que el señor Sánchez no está de acuerdo con lo que hemos dicho que tenemos que hacer y punto. No. Estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Claro, incluso ha dicho una cosa que también habría que investigar, ¿no? Ha dicho que el 2,1% no se lo ha inventado eso, sino que viene de las Fuerzas Armadas Españolas. Ah, sí. Él ha dicho que es verdad. Eso yo le iba a preguntar sobre eso, pero ya se ha adelantado. No he sido yo. Él ha dicho, dice, las necesidades de defensa de España están fijadas
por los cálculos, ha venido a decir, no con estas palabras, que los propios, en fin, Fuerzas Armadas, sí. Imagino que, en fin, los generales, etcétera, etcétera, han creído que era lo que teníamos que invertir o gastar en defensa. O sea, que el gobierno se lava las manos. Dice, esto lo han hecho los expertos de los ejércitos para saber cuál es nuestra contribución y nuestra defensa. Bueno, para atender nuestra defensa. Verdad es que no me corresponde a mí porque no soy miembro del Parlamento, pero hay una cierta lógica que llevaría al hecho de que algún grupo parlamentario pidiera la presencia de los responsables de las Fuerzas Armadas para que explicaran exactamente si han sido ellos los que han quitado el 2,1%, si creen que con el 2,1% podemos cumplir todas las necesidades, todos los planteamientos, o si por el contrario preferirían que estuviéramos en el 5%. Yo creo que eso... Bueno, pero es que ha ido más lejos, señor Rupérez. Él ha venido a decir también que con el 2,1% va a cubrir las mismas necesidades que aquellos que van a invertir un 5% en gasto militar. Le ha dicho el belga, creo que le ha dicho, dice, si este lo consigue, este es un fenómeno, vamos, un genio. Si hace eso, es un genio. Hay que ponerle aquí, vamos, un monumento. Ya de cachondeo, vamos. Claro, no, hay que tener en cuenta, hay que tener también el caso de Bélgica. Claramente Bélgica tiene problemas, ¿no? Pero sin embargo no ha montado ningún numerito, ¿no? Y estoy absolutamente convencido que entre los 31 restantes hay también otros países que tienen sus deudas, que tienen sus problemas. Por ejemplo, una de las cosas que hay que recordar es que los Estados Unidos no están en el 5%, los Estados Unidos están en el 3,50%, ¿no? De manera que hay países que tienen problemas, ¿no? Y naturalmente, pero ninguno de esos países, con la excepción de España, ha creído necesario o importante o conveniente montar el numerito, ¿no? Y claro, yo creo que es preocupante porque vamos a pagar la broma, ¿no? Sí, señor Rupérez. No sé a usted, pero a mí me ha recordado este numerito que usted decía de Pedro Sánchez, no hoy, sino ya el domingo, la carta anterior a Rute, a lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, al que ha condecorado el Consejo de Ministros. Luego lo vamos a comentar, vamos a hablar de ello. Con la cruz de San Raimundo de Peñafort. Algunos, con el que vamos a hablar, han dicho, voy a renunciar a la Raimunda, como se la llama, ¿no? A esa condecoración. No quiero compartirla con este sujeto. Bolaños le ha condecorado, por cierto, otro personaje del que hemos hablado hoy mucho. ¿No le recuerda aquel gesto que tuvo Zapatero en 2003? A mí me lo ha recordado, porque yo creo que son los dos cuña de la misma madera, el señor Zapatero y el señor Sánchez, en 2003, cuando no se levantó ante la bandera norteamericana. Él no era presidente entonces, le faltaba un año para ser presidente, y el atentado más grave que ocurrió en Europa, faltaron tanto el tiempo como el hecho para que fuera presidente del gobierno de España, y que yo creo que dejó a España fuera de pie en la escena internacional. Aquel gesto, luego creo que el año siguiente ni siquiera vino a la conmemoración del Día de la Hispanidad el embajador norteamericano, y a partir de entonces perdimos pie en la escena internacional. ¿Esto tiene alguna similitud? Porque en los dos casos yo creo que fue un mensaje a las parroquias más cafeteras que tiene el Partido Socialista, todas ellas antiamericanas y anti-yanquis. Yo fui embajador de España en Washington entre el año 2000 y el año 2004, ¿no? De manera que la historia del chico sentado cuando pasaban, y todos los demás estaban de pie cuando pasaba en el desfile del 12 de octubre, precisamente un destacamento de los Marines norteamericanos, es una cosa que los americanos no han olvidado nunca. No han olvidado nunca, ni siquiera ahora. Lo consideran un insulto absolutamente incalificable y sin ningún tipo, y yo coincido con eso. Y luego lo que yo sí viví directamente ya al final de mi periodo es el tema de Irak, ¿no? El tema de Irak, en 2003 se produce la invasión de Irak, ¿no? Que yo creo que fue básicamente un error, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, el presidente Bush se empeñó y ahí hubo un acuerdo básicamente entre Bush, fundamentalmente entre el presidente Aznar y el presidente Blair, el primer ministro Blair británico, para, digamos, condicionar la historia, de manera que la invasión, que era una invasión puramente americana, se convirtiera en una presencia de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hace Zapatero nada más llegar a la Moncloa en el año 2004? Retirar las tropas españolas.
Las tropas españolas en aquel momento no estaban bajo bandera americana, estaban bajo bandera de las Naciones Unidas. Y los americanos no han olvidado, ni los americanos, y por otra parte, militares españoles que participaron en la retirada, lo decían avergonzados, porque tuvieron que soportar el silbido de todo el resto de las tropas que estaban allí trabajando bajo las banderas de las Naciones Unidas, precisamente para digamos, situar esa situación en Irak. De manera que lo de Zapatero es, bueno, ahí empezó la catástrofe, ¿no? Claramente, ahí empezó la catástrofe. Pero desde ese punto de vista, lo de la sentada el día 12 de octubre y luego la retirada de las tropas son cosas que los americanos nunca han olvidado. Lo habíamos podido recuperar, entre otras cosas, sobre todo la sentada, porque al fin y al cabo, digamos, aquellos 4 años, no porque yo fuera el embajador, sino porque por una serie de razones, pues habíamos conseguido tener la mejor relación que nunca habíamos tenido con los americanos, desde el punto de vista de los intereses mutuos, ¿no? No es únicamente que nosotros prestáramos interés a los americanos, es que los americanos también nos hacían todas las cosas, todos los servicios que nosotros necesitábamos. Todo eso en 24 horas se vino abajo. ¿Por qué? Porque había un señor que se llamaba Zapatero, que por lo visto en este momento también manda mucho, pues que se dedicó a romper todo ese esquema de relaciones internacionales. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, ¿qué hacemos durante la transición? Recuperamos el sentido, recuperamos el lugar de España en el mundo, ¿no? Queríamos estar donde todos los demás estaban, todas las democracias occidentales, todas, lo que dice precisamente esta tarde, por ejemplo, he estado en un acto también bastante bello, que era la entrada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Josep Borrell, que ha tenido una larga y brillante ejecutoria en temas internacionales. Y una de las cosas que ha dicho en su discurso era precisamente la importancia que tenía para España el participar con todos aquellos países que eran democracias, que tenían economías de mercados, que tenían prosperidad y que tenían un sentido de la defensa colectiva, ¿no? Eso, en este momento, con lo que está pesando, está puesto entre paréntesis. Pues, embajador don Javier López, ha sido un placer, como siempre, contar con su presencia en el programa. Don Antonio. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.